Saludos amigos y hermanos, es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente y compartir un tema de vital importancia. ¿Qué significa la actual pandemia para nosotros como adventistas del séptimo día? ¿Qué implicaciones puede tener más allá de lo sanitario y epidemiológico? ¿Qué consecuencias dejará una vez que se restablezca, probablemente con una normalidad distinta, la vida cotidiana de cada uno de los seres humanos? Bueno, en este momento puedo decirles que la pandemia ha causado más de 3 millones de casos confirmados y lamentablemente más de 212.000 personas han perdido la vida a causa del COVID-19. Esto significa varios cientos de familias que hoy sufren la pérdida de uno o de varios seres queridos, lo que es muy lamentable. Sin embargo, el COVID también ha traído consecuencias importantes en la vida económica, social y política de nuestros países. Pero vuelvo a plantear la pregunta, ¿qué significa o qué podrá significar más allá de estos elementos relacionados con la salud, con los servicios de salud, con las familias? Bueno, hay al menos 5 situaciones que se desprenden de la pandemia por coronavirus. La primera de ellas que vamos a ver en este momento para dar respuesta a esta pregunta es que la pandemia es una señal del pronto segundo regreso de Cristo Jesús. Saben, cuando Jesús estuvo en esta tierra, no nos dejó sin ningún tipo de advertencia acerca del momento en que Él vendría. De hecho, la Biblia está llena de referencias acerca del pronto regreso de Cristo Jesús, de acontecimientos que anuncian o que anunciarían que ese pronto regreso de Jesús, así como ocurrió el primero, iba a ocurrir. Y uno de esos anuncios está en Mateo 24, versículo 7. Allí Jesús dijo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. La definición estricta de peste está referida a una enfermedad que lleva ese nombre. Pero cuando Jesús habló de peste, estaba hablando más bien de un tipo de enfermedad o de situación que tenía la capacidad de afectar a una gran cantidad de población. Y es precisamente lo que está ocurriendo con el coronavirus. El coronavirus es una enfermedad infectocontagiosa que ha afectado a miles de personas, a millones de personas, no solamente en un país, sino prácticamente en todo el mundo. Y además eso está trayendo caos social y por supuesto hambre, porque las personas no pueden desarrollar sus actividades para obtener los ingresos que le permita tener acceso a los alimentos. Entonces, sin profundizar mucho, podemos ver que la pandemia por coronavirus tiene para nosotros hoy en día un significado muy apegado a lo que Jesús denominó en su sermón profético de Mateo 24 las señales de su pronto regreso. Entonces, debemos tener claro, debemos tener la plena conciencia de que este acontecimiento que alteró y transformará la vida de nuestra sociedad nacional y global es una señal de la segunda venida de Cristo. Pero también el COVID dejará como lección, como enseñanza, y eso tiene otras implicaciones que vamos a ver a lo largo de esta serie, que necesitamos un mundo que sea más solidario. Podemos plantearnos, después del coronavirus, ¿cómo cambiará nuestra vida? ¿Qué, cómo y cuánto cambiarán las vidas de los que habitamos este planeta Tierra, de los que formamos parte de la sociedad global? Bueno, grandes pensadores ya se han manifestado al respecto. Yo les voy a citar lo que algunos de ellos han dicho, pero en general coinciden en que nuestra sociedad será más solidaria, o al menos debería serlo, y que la política se renovará de verdad. Y eso es un elemento muy importante, la renovación de la política y de sus instituciones, no solamente a nivel nacional, sino a nivel global. Por ejemplo, el escritor Fernando Aramburu ha dicho que ahora mismo ya se percibe la poca importancia que empieza a tener lo que ayer nos deslumbraba. Hace 2 o 3 meses nuestras prioridades eran unas, hoy son otras, totalmente distintas. Probablemente la prioridad nuestra hoy sea ver cómo resolvemos nuestro día a día, nuestros alimentos, pero también valoramos como de un precio inestimable el poder reunirnos con nuestros familiares, con nuestros amigos, cosa que probablemente hace varias semanas y meses no podemos hacerlo. La casa linda que probablemente tenga usted
se ha convertido en una cárcel, en una prisión. Probablemente allí usted esté pasando la pandemia y la cuarentena de una forma más cómoda, pero ya no pueden venir los amigos, no puede hacer sus reuniones y pasarla bien, pasarla chévere, porque la situación restringe que nos congreguemos. Entonces la belleza de esa casa pasa a un segundo plano y ahora en primer plano, ¿qué está? Estar en contacto por los medios disponibles con nuestros amigos, con nuestros familiares. Seguramente hemos ya tomado decisiones que cuando termine la pandemia vamos a hacer tales o cuales cosas que teníamos pospuestas. Es decir, la pandemia ha cambiado nuestra perspectiva de la vida y de la realidad y ha también transformado el orden de nuestras prioridades. Por ejemplo, el analista político Michael Wibiorka ha dicho que la epidemia es también una fuente de actividades ciudadanas o asociativas renovadas, de solidaridad a escala de un inmueble o edificio, de un barrio o de una ciudad, e incluso a nivel mucho más amplio como un país, y pudiéramos decir por los discursos que estamos escuchando que esa solidaridad se extiende a nivel global. Él considera que la crisis debe desembocar en una sociedad más unida, es decir, más cohesiva y con más apoyo mutuo. ¿Será esto posible? El historiador Timothy Snyder cree que si demostramos gran solidaridad en tiempos de extrema separación, no solo seremos supervivientes de la pandemia, sino, dice él, es de esperar que contribuyamos a una política más amable de la que soportamos ahora. Yo creo que esta palabra de la política que soportamos ahora es interesante, porque en diversos países, en medio de esta crisis donde debiera estarse manifestando la solidaridad, vemos una política que no está a la altura, y me refiero a los líderes políticos, que no está a la altura de las necesidades y de las expectativas de los ciudadanos. Pero afirma este historiador que esa política va a ser más amable, es decir, va a ser más creíble, con más credibilidad, va a ser más solidaria, va a ser más apegada a las necesidades de la población. Emanuel Feliz es un historiador económico. Él, en sus recuentos históricos, señala que algunas de las pandemias han tenido consecuencias de gran impacto en la historia humana. Él señala que la mayoría de los estudiosos creen que las plagas del siglo I y II fueron clave, fueron elementos importantes para ir minando y causando la destrucción y división del Imperio Romano. Y él afirma también que fue la plaga del siglo XIV la que acabó con el sistema económico conocido como el feudalismo y que dio paso a otro sistema económico que no es tema de esta presentación, pero que fue esa peste del siglo XIV la que transformó la vida de la sociedad. Y él afirma entonces lo siguiente: hoy en día es difícil hacer predicciones, afirma, pero quizás algo esta crisis ya nos está enseñando. Hay cosas más importantes que la economía. Y él agrega: en todo el mundo, quienes argumentaron que el sistema económico no debería detenerse, tuvieron que retroceder. Y él continúa diciendo: de este modo se puede afirmar un principio que marcaría un punto de inflexión en comparación con las últimas décadas. Podemos poner el sistema económico al servicio de los derechos humanos fundamentales, como la salud de los ciudadanos o la educación, o al servicio del medio ambiente, en lugar de dejar que sea al revés. Es decir, él es consciente y lo afirma a través de sus investigaciones del desarrollo económico histórico que crisis como esta tienden a cambiar los paradigmas. El cambio de paradigma o de pensamiento en una sociedad puede darse de dos maneras. Una, a través de educación, de culturización y de una serie de medidas, vuelvo a repetir, educativas que pueden tardar años, pueden tardar décadas. Sin embargo, también los cambios de paradigma pueden ocurrir a partir de una crisis. Si nosotros revisamos, nada más en el siglo pasado, cómo cambió la humanidad, fue en algunos casos producto de algunas crisis. La Primera Guerra Mundial estableció la Sociedad de las Naciones. La Segunda Guerra Mundial estableció un nuevo orden, por decirlo, un nuevo orden mundial a través del sistema de Naciones Unidas y creó otras condiciones para la vida en sociedad global. Hoy él es consciente de que esta pandemia tendrá como consecuencia un cambio
donde la economía debe ser puesta al servicio no solo de la salud y de la educación, diríamos nosotros, sino al servicio de la familia, al servicio incluso de una nueva ética que podríamos considerar también como religión, donde las personas tengan más oportunidad de relacionarse, donde aquellos que tienen que trabajar todos los días tengan un día para estar con sus familias, para descansar, donde también, como veremos más adelante, que la propia naturaleza descanse del quehacer del ser humano. La pandemia del coronavirus llama la solidaridad mundial y no al proteccionismo, ha dicho el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Él dice, actualmente las respuestas a nivel de país no abordan la complejidad global de la pandemia que afectará principalmente a los países más pobres y a las mujeres. Y que en estos momentos hay que dar paso, dice él, a una serie de políticas coordinadas, decisivas e innovadoras por parte de las economías líderes del mundo. Es decir, en otras palabras, la transformación y el camino hacia un nuevo orden donde haya una mayor coordinación de las políticas, que éstas sean decisivas e innovadoras y que sean lideradas por las economías más poderosas del mundo. Entonces, digamos, pensadores importantes están ya señalando cuál puede ser y cuál debería ser el camino que debe seguir la sociedad. Victoria Khan, una filósofa, dice, cambiar de prioridades es posible, solo hay que querer. Y también Adela Cortina señala que no sobreviven los más fuertes, sino los que se apoyan. Y esto está muy en consonancia con lo que han dicho grandes líderes mundiales, como vamos a ver en esta serie. Yo le recomiendo que siga el orden del enlace o de los enlaces que están en el menú para que vaya llevando la hilaridad de las cosas que vamos señalando y usted vaya pudiendo hacer los vínculos de declaraciones como esta de Adela Cortina, donde ella dice que no sobreviven los más fuertes, sino los que se apoyan, con declaraciones como no nos salvamos solos de esta crisis que han mencionado o que ha mencionado un gran líder mundial. Nuevamente, el escritor Aramburu dice, habrá un antes y un después económico y social, por supuesto, después de la pandemia. Una tercera situación que se desprende y que es un tema que debemos tener muy en cuenta a partir de esta pandemia es que tenemos un mundo más consciente de la protección del medio ambiente. Los animales están alegres, el medio ambiente está feliz. ¿Y sabe por qué? Porque el ser humano le ha devuelto su espacio. Y la naturaleza se ha ido en pocas semanas, en un par de meses, restaurando, haciéndose más hermosa, más limpia. Yo quiero invitarlos en este momento a ver un par de videos cortos que son documentales que nos muestran cómo la naturaleza se ha ido restaurando en la medida en que el hombre y sus actividades se han ido replegando producto de la pandemia por coronavirus. Tristemente hizo falta una pandemia para que hiciéramos lo que teníamos que hacer, ser benignos con nuestro planeta. Así que vamos con un reportaje que demuestra cómo todo ha cambiado desde que hemos bajado nuestro ritmo de vida. A continuación. That's literally a coyote. En Chicago, los coyotes se pasean por las calles. En Gales, hace unos días las cabritas salieron a merodear en este pueblito. La manada fue atraída por la falta de personas y turistas debido a las medidas de cuarentena. Y en Sudáfrica, mientras sus residentes permanecen encerrados, los pingüinos recorren las calles libremente. En otros lugares, las tortugas también han tenido un respiro. Por primera vez en muchos años, han podido anidar tranquilas. En Tailandia, por ejemplo, se registró un número récord de tortugas marinas, mientras las playas turísticas, que son más populares, permanecen cerradas. Según el director del Centro Biológico Marino, desde noviembre han encontrado 11 nidos, el número más alto en 20 años. We predict that with these fewer interactions, if the beach closures go on any longer due to COVID, that we will see possibly more successful nesting events with the sea turtles. Mientras los humanos estamos en casa, la naturaleza respira. La vida silvestre alrededor del planeta disfruta libremente en ciudades y regiones normalmente llenas de personas.
hay menos contaminación y consumo de energía, lo que ha mejorado la vida de los animales y del planeta en todos los sentidos. We've seen reductions in greenhouse gas emissions, those gases that contribute to climate change. But we've also seen reductions in sort of the typical air pollution, the particulates, the smog. And we've seen, remarkably, some amazing improvements in air quality. Gracias a la reducción de contaminantes en el aire, por primera vez en varias décadas, en la ciudad de Jalandhar, en la India, se pueden apreciar a lo lejos las majestuosas montañas del Himalaya, que están localizadas a más de 120 millas de distancia. Y la semana pasada en la capital, Nueva Delhi, el cielo pasó de estar severamente contaminado y oscuro a tener un color azul y despejado. En Estados Unidos, el cambio fue casi de inmediato. Hace 2 semanas, la ciudad de Los Ángeles, que cuenta con casi 4 millones de habitantes y más de 6 millones de autos, registró el aire más limpio de todo el planeta. Aunque todo es alentador para el mundo, climatólogos dicen que, tristemente, el cambio es temporal y no suficiente. We could be seeing a reduction in our emissions this year in 2020, at the most probably 5%. And while that may sound like a lot, for context, compare that to the roughly 8% that the international climate science community has told us that we need to reduce emissions by year after year. Mientras el planeta se recupera y la sociedad vuelve a la normalidad poco a poco, We can have a strong economy, but improve our air quality, and they're taking steps in that direction. We can reduce our emissions of greenhouse gases by switching from fossil fuels to renewable energy. lo cierto es que no deberíamos tener una pandemia o crisis financiera para tratar de resolver o mejorar la crisis climática. Realmente depende de cada uno de nosotros, hayan o no obstáculos en el camino. Un jaguar deambulando por el estacionamiento de un hotel de lujo. Una tortuga gigante que deposita más de 100 huevos en una de las playas más concurridas de Cancún. Y 3 extraños pájaros que hace tiempo que no aparecían fueron vistos en un parque público. Todo esto está pasando en México. Y todos estos animales están en peligro de extinción. Pero en tiempo de coronavirus y cuarentena, la excepción se convierte en regla. El mundo tal cual lo conocemos está cambiando y no sabemos hasta dónde puede llegar. Esto es el lado B de la pandemia. Los animales siguen avanzando mientras el ser humano se esconde ante el coronavirus. Ahora es un jaguar, sigiloso, lento. Aprovecha la falta de turistas para pasearse por el estacionamiento de un hotel en Cancún, una de las playas más conocidas y deseadas de México. Turismo masivo, fiesta en las playas y movimiento los 7 días de la semana. Pero hoy es una ciudad prácticamente fantasma, que parece abandonada, y el felino aprovecha. Va reconociendo el terreno y lo recorre. Como el jaguar, hay otros animales que están en peligro de extinción pero que reaparecieron en la pandemia. Una tortuga laúd se animó a salir del mar y poner 112 huevos en una playa que ahora está vacía, sin turismo, nada que la moleste. Recientemente, en Brasil, en Pernambuco, eclosionaron 97 huevos de la tortuga carey, que también está en peligro de extinción. Esto pasó en una playa que ahora está vacía, pero que habitualmente también está llena de turistas. Inmediatamente después de nacer, estos animales siempre corren peligro porque pueden ser principalmente atacados por depredadores naturales, pero también suele pasar que no llegan al mar porque son molestadas por los bañistas. ¿Nos servirá todo esto para darnos cuenta de lo predadores que somos los humanos? ¿Habremos aprendido algo una vez que pase el COVID-19? Está más que claro que sin turismo no hay amenaza.